Existen muchos tipos de escritores. Ana Mari Gomis es uno muy particular. ¿Por qué? Porque ella puede transitar de la novela al cuento, al ensayo, a la divulgación, no solamente literaria, sino también científica. Tener a Ana Mari Gomis aquí en nuestro programa y en el marco del antiguo Colegio de San Ildefonso es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de sus más recientes libros, de Los demonios de la depresión, de su gran novela Ya sabes mi paradero, de su libro de cuentos, de su otra novela Sellado con un beso y de tantas experiencias que ella nos puede regalar. Quédese con nosotros, ya estamos aquí en Palabra de Autor. Qué bueno que nos acompañen. Carlos, ¿qué tal? Hola Mónica, ¿cómo estás? Ana Mari Gomis. Buenas Bienvenida. tardes, noches, días, todo para ustedes. Gracias por tenerme. Gracias a Muy ti, Ana Mari, contentos por de que venir. estés aquí. El escritor William Styron escribió sobre la depresión que lo aquejaba en esa visible oscuridad. Carlos Fuentes afirmó que a William Styron siempre lo persiguieron los fantasmas. Fantasmas, demonios, los demonios de la depresión es el nombre del libro que Ana Mari Gomis escribió y nos lleva a través de él de la mano, nos contextualiza esta enfermedad y su percepción a lo largo de la historia y nos habla de su experiencia personal con estos demonios. Yo te quiero decir que la lectura de este libro ha sido una luz, una manera de acercarnos a un mal de nuestro tiempo, una manera de acercarnos a ti y una manera de comprensión de los que nos rodean o de prevención de lo que podría pasarle a uno. Me encanta el trabajo literario que has hecho en Los demonios de la depresión y yo quiero preguntarte, este libro que ha tenido tanto éxito, que acerca enfermedades a los lectores, a los que la padecen y a los que gozan leer, y que se está reeditando en Cal y Arena, ¿qué significó escribirlo y cómo te sientes después de la escritura? Pues mira, me siento bien porque cuando padecí graves estados de depresión, soy depresiva crónica, o sea, va y viene la depresión, pero ya me la manejo muy a gusto. Ya sé cuándo aparece y qué hay que hacer. Y además tengo un psiquiatra que veo desde hace muchos años. Pero cuando viví estados muy terribles y que yo pensaba que me estaba volviendo loca, lo único que quería es que alguien me explicara qué me estaba pasando. Sí, después ocurrió. Yo vivía en Nueva York, porque ahí estudiaba, y finalmente vi a un médico y me explicó de qué se trataba todo. Pero toda esa primera parte de oscuridad, de vivir dentro de una caverna, llena eso de demonios, de pajarracos, de quién sabe qué es, el estado depresivo, porque también es mucha angustia, pues como no quiero que nadie lo viva, que nadie diga, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Cuando me invitaron a escribir el libro, acepté muy contenta. Y conté tal cual todos mis horrores. Lo cual se agradece muchísimo, Ana Mari, porque, amigos, hay algo que hay que aclarar. Este no es un libro de divulgación científica per se. Es un libro escrito por una gran literata. No es lo mismo que la tía Chonita escriba sobre la depresión, a que Ana Mari Gomis tome la pluma y haga un ensayo literario con una base científica, con una base de investigación formidable. Debo decir que es un ensayo que subyuga, Mónica, que te atrapa, ¿no? Desde y que el tiene principio. humor incluso. Que O sea, tiene dentro de mucho esta humor. oscuridad de la que hablas, cuando hablas de que se curaba con la mandrágora y que eso hacía vomitar Todos los y que tú dices, qué antecedentes, bueno claro. que yo no nací en esa época, ¿no? Sí, qué bueno. Yo debo decir algo terrible de entrada, Ana Mari. Perdón que te lo diga, pero como lector casi agradece uno que tú conozcas tan bien la depresión y tan a fondo. ¿Por qué? Porque nos la haces tan cercana, tan familiar, tan... Sí es un demonio, pero le quitas esta cosa
de las malas ideas que tiene la sociedad sobre la depresión. Te ríes mucho del échale ganas, tú solo Exacto. puedes salir. Y no puede ser, así Que no puede es. ser, platícanos. Bueno, eso es una de las cosas que quería decir. La gente no sabe que la depresión es una enfermedad real, Claro. como lo es la diabetes, como es una cardiopatía. Y nadie dice, échale ganas a alguien que tiene problemas de azúcar alto, ¿verdad? Entonces el depresivo tiene que ir con un especialista. Y lo que estaban diciendo al principio, o lo que decías tú, Mónica, también el depresivo, después de que pase esa etapa brutal, estoy ronca, perdón, tiene que aprender a burlarse de sí mismo. Claro. Creo que una de las grandes cosas en la vida es eso, burlarte de ti y te hace sentir mucho mejor. No, incluso tú dices que, por ejemplo, una de las formas que, además de los fármacos, del analista, otra de las estrategias para combatir esos demonios, hablas de la gimnasia Sí, y claro. hablas de la escritura. Sí, absolutamente. La escritura, por extrañas razones, tiene una enorme capacidad terapéutica. Yo no sé, ustedes son escritores los dos y saben perfectamente bien que hay momentos, bueno, hay momentos de angustia en la escritura, de qué va a seguir, qué va a pasar, qué digo, pero hay otros en los que está uno tan metido en ese mundo, en esa creación de, pues, de otra realidad, que eso te cura de veras, es realmente terapéutico. Y lo que es maravilloso es cómo nos compartes a tus lectores, no solamente tu experiencia como escritora, hablando de la depresión, sino de otros escritores. Porque tú traes aquí a la cuenta, traes a la mesa de la depresión a Emily Dickinson, a Carlos Fuentes, a tantos y tantos autores. Bueno, hasta un capítulo del Quijote que yo lo tenía olvidadísimo, del hombre se suicida, por Dios, ¿no? Sí, claro. Es una maravilla en el Un sentido. personaje de Virginia Woolf. Bueno, Exactamente. La misma Virginia Woolf. y hablas de esto, del suicidio, de cómo, yo creo que tu libro también sirve para, primero para que todos distingamos, quizás tengamos las herramientas para entender cuando alguien o cuando uno mismo está entrando en una zona de oscuridad y saber que sí se necesita ayuda. Yo celebro que hayas escrito este ensayo entrañable, Gracias, Mónica. donde tu experiencia desde niña, tus confrontaciones, tu vida está ahí tejida y eso nos va a dar tema para poder hablar de algo que has tocado en una novela, el exilio, el sí. desarraigo, el abandono, porque tú lo mencionas incluso como origen de estos primeros brotes. Exactamente. Entonces vamos a hablar entre otros de tus libros de Ya sabes, mi paradero, ahora que volvamos. Seguimos con Ana Mari Gomis platicando de sus obras, en particular Los demonios de la depresión. Ana Mari, perdón que no sé, pero el tema me fascina, los paralelismos literarios que planteas en Los demonios de la depresión, hablando de Marcel Proust, el gran deprimido de la literatura, el paralelismo que planteas con El primer sueño de Sor Juana. Son grandes autores que han escrito sobre la depresión de manera literaria. A esta lista, es una pregunta nomás, a esta lista ¿se va a agregar el nombre de Ana Mari Gomis con alguna novela que plantee el tema de la depresión, no como un ensayo, sino como un trabajo literario? Fíjate que lo abordo un poco en Ya sabes, mi paradero, y hago que el personaje del papá, el exiliado español, sea un personaje melancólico. No sé si exactamente depresivo, pero sí melancólico, porque yo creo que mi papá tenía rasgos de depresión. Era muy activo y todo el tiempo hacía cosas y demás. Lo que pasa es que el exilio para él fue durísimo. Para mi mamá no. Era una andaluza muy graciosa, se hizo muy bien a México. Y mi padre, aunque estaba muy agradecido con que México le salvara la vida, ¿quién no iba a estar agradecido? Siempre penó, porque esa es la palabra, por la pérdida de España. Y a mí lo que me llama mucho la atención de ese tema, de este recorrido que haces en Ya sabes, mi paradero,
muy documentado, además de tomar de tu propia familia o tu propia experiencia, documentar la guerra, documentar la salida y hablar de la identidad, de qué es ser exiliado y refugiado, qué es ser hijo de refugiado, qué es ser mexicano con una historia de exilio. Y ahí es donde voy. Lo que más me impresiona es esto que tú afirmas también en Los demonios de la depresión, que es heredar esa melancolía del padre, o sea, heredar ese desarraigo, cuando tú tienes que construir tu propio arraigo, ¿no? Exacto, fíjate que eso que dices es muy importante, sí. Toda esa primera parte, y quien ha vivido con padres exiliados y en México sabe que hay un como extraño espacio en el que no es ni el otro país ni en el que se está viviendo. Yo le llamo ese país que se llama exilio. Bueno, yo viví en ese país que se llama exilio durante mucho tiempo, porque mi padre, que además era un hombre cultísimo, me llevaba a caminar por los parques y monologaba, yo creo, dialogando conmigo. Y siempre se le ocurrían cosas muy pesimistas. Yo digo, de veras, era como si trajeras... Como la muerte segura de la palma de la mano y la planta del pie, que si juntas la M de la... ¿No? Bueno, platícalo tú. Sí, que aquí tenemos una M de muerte y en la planta del pie tenemos una S. Entonces mi papá decía, mira, muerte segura. Es que eso es ¿Tú te quedabas aterrada? No, aterrada. Entonces es un ideal. Digo, era muy interesante mi papá, pero también tenía este aspecto lúgubre. Pues muy mórbido el asunto. Muy mórbido. Claro. Entonces yo le chupé ¿cómo se llama? El inconsciente. Pero que viene también de esta familia que presentas en Ya sabes mi paradero, esta narración, diría yo, lorquiana, de las mujeres encerradas en su casa, con la tía viuda, con las tías solteronas. Es una cosa, bueno, es la casa de Bernard Alba. Sí. Es un sentimiento de opresión muy fuerte que seguramente marcó a tu padre de por vida, ¿no? Ese no era mi papá. Esa era mi mamá, la que vivió con esas tías. La andaluza. La andaluza. No, papá era un hombre muy cosmopolita que vivió casi siempre en París, pero era patriota español, y fue otra la vida la que llevó. Yo creo que esa cosa mórbida a la que te refieres viene con el exilio, con la pérdida. Y fíjate que es muy interesante, Ya sabes mi paradero, cómo haces un trabajo con el lenguaje, que es ya esta familia Soler, que digamos, inventas, que tiene seguramente ecos con tu familia, pero como un día de repente están escribiendo México con J, y un día escriben México con X. Exactamente. ¿No? Esa aceptación de la mexicanidad. Finalmente, ¿no? Y yo creo que Ya sabes mi paradero fue tu firma de identidad, ¿no? Fue absoluta, Mónica. Tanto es así que después de eso me quedé tranquila como no saben. Dije, soy mexicana y punto. No tengo ninguna duda de dónde está mi identidad. Y ese hijo ahí, el último, el más chico, que el padre dice, este niño lo que necesita es una educación política, porque claro, el papá era un político de la República, que tenga una educación política mexicana, es la vuelta de tuerca de toda la historia del exilio, ¿no? Y lo que da sentido. ¿Y qué tal si nos das una probadita de Ya sabes mi paradero? Nos metemos en tu narrativa. ¿Sí, Ana María? Me encanta. Vamos a escuchar un trozo de Ya sabes mi paradero. Aquel mediodía del 19 de agosto, los bombardeos debieron ennegrecer una parte del cielo. Según recuerdan los Soler, se puso nublado desde temprano, pero aún así salieron a estirar las piernas. Cuando sonaron las alarmas antiaéreas, Julián tomó del brazo a su mujer, quien a su vez apretó contra su pecho a un Lorenzo que ya pesaba y la conminó a apresurar el paso. La calle se colmó de gente que corría, de gritos, de pequeños niños asustados. Se percibía, sin embargo, una atmósfera cotidiana en la que Ana estaba inmersa. Le están saliendo los incisivos, dijo la joven andaluza de pelo color del azafrán,
cogiéndose el sombrero que estaba por volársele. Julián, que en otros bombardeos antes de nacer Lorenzo, subía con Ana a la azotea de la casa para mirar el espectáculo de la noche martirizada por los proyectiles con algo de temeridad, de conjuro contra la muerte y también de fascinación por el peligro, ahora pensaba en el hijo y en cómo protegerlo. A ciencia cierta, Julián no resolvía de qué forma cuidar a Lorenzo cuando él mismo avistaba una hecatombe generalizada. Ana Mari, tú has dicho que a ti te interesa escribir sobre los grandes acontecimientos, cómo afectan o cómo son las pequeñas vidas diarias, así lo has dicho. Y esto, bueno, me remite tanto a Ya sabes mi paradero, la Guerra Civil Española, el exilio, pero también esta novela muy sabrosa que tienes y que fue escrita antes de Mad Men, Sellado con un beso, que nos lleva al año de 1962, cuando el presidente Kennedy, un poco antes de que visitara México, y un colegio americano donde se enseña inglés, y una chica es elegida para acompañar a Jackie, entonces Kennedy. Esa novela me interesaba mucho contar cómo era la atmósfera de la Guerra Fría en México en los años 60, sobre todo en ciertas escuelas bilingües. Y la verdad es que la Guerra Fría se sentía en todos lados. De niños decíamos que si explotaba la bomba atómica, que nos fuéramos a Mérida porque ahí no iba a pasar nada. No sé por qué, pero así se decía. Entonces yo quise contar una historia de espionaje dentro de la escuela, porque a una niña la espían para que revele algo, al mismo tiempo que contaba acontecimientos de ese momento. Es 1962, los Kennedy vienen a México, hay una chica de high school que le piden que sea como la acompañante de Jacqueline Kennedy. Finalmente no lo puede ser porque se rompe la pierna en un accidente. Y toda la novela habla de ese mundo. Yo quería contar cómo vivieron los niños de esa época, cómo lo viví yo de niña, de preadolescente, ese mundo. Y aparte está este mundo de las aspiraciones, ¿no? Claro. Sociales, de parecerse a Estados Unidos, de con hablar inglés ocultamos qué es realmente México y todas las contradicciones sociales que también se dan dentro de la escuela, ¿no? Exactamente. Un microcosmos, como tú dices, la vida pequeña, una especie de laboratorio donde estamos viendo el México de ese tiempo, del que se ha escrito muy poco. Que lo vemos muy claramente, como mencionas, en el lenguaje. Esta mezcla constante, inclusive los nombres de los capítulos son bilingües, en inglés y en español. De canciones. Exacto. Y los anglicismos afloran constantemente sin molestar la lectura. Es decir, la lectura fluye y te das cuenta que viven con nosotros los anglicismos, ¿no? En ese sentido, el personaje de esta chica que de repente ve por ahí a un muchacho evidentemente humilde, moreno, como que, pero también le gusta, es como un juego perverso inclusive, Claro. deber ser a lo que realmente quieren las adolescentes. Exactamente. Bueno, eso me interesaba porque la verdad México es un país terriblemente racista. Mucho. Y terriblemente clasista. Y no se dice. Esto era algo que tenía que aparecer en la novela. Hay una chica que gana el Spelling Bee, que era el concurso de ortografía, y que no la quieren porque finalmente pues es la hija del profesor de gimnasia y no es güerita como una Susi que es insoportable y verdaderamente se la pasa fastidiando a todo mundo. Es decir, no son los buenos y los malos, ¿no? Claro. No se trata de eso, se trata de poder analizar socialmente una época. Oye, Ana Mari, después de, bueno, la portada del Sargento Pimienta, libro con el que yo te conocí, te leí primero antes de conocerte, que nos lleva también a los 70s, la iniciación, los cortejos y cómo eran las formas en ese momento de
contracultura y de ruptura de muchas cosas. Yo sé, y nos has contado aquí de los paseos y de que tú amas a los perros, que tienes una vida alrededor de los perros y que estás escribiendo sobre eso. Bueno, tengo un libro terminado sobre perros que quisiera volver a corregir. Digo volver a corregir porque uno corrige y corrige y corrige. Ya lo he dejado descansar muchísimo tiempo. En el ínter escribí otro libro de cuentos y escribí una nueva novela que está esperando ahí publicarse en algún lado. La estoy revisando también. El libro de perros es muy importante. Lo que pasa es que yo creo que fue difícil entender para mí cómo enunciarlo, porque se trata de un diario con perros. ¿Qué hacen mis perros? Historias de otros perros, historias literarias de perros literarios. Y justamente cuando estaba escribiendo eso, y de veras era justamente Sergio Pitol, que es mi amigo y al que quiero muchísimo, publicó... De quien tienes un ensayo formidable también. Sí, lo adoro, ¿no? Lo quiero, no sabes cómo lo quiero. Publicó un libro que se llama El Mago de Viena, donde habla en una parte de perros, porque es tan perrero como yo. Un día entré a su coche y me dijo, oye, perdona, pero huele a perro. Y le dije, no importa, me gusta el olor a perro. Y entonces él contestó, a mí también. Un paréntesis solamente, por favor. Vamos a pedirle a Ana Mari que nos diga cómo se llaman sus perros, porque los nombres son maravillosos. Bueno, hay dos hermanitos, todos son recogidos, se llaman Anselmo y Anita. Y hay una que parece una Fox Terrier, pero no es Fox Terrier, que se llama Turandot, como la ópera de Puccini, por una razón, porque mi papá tenía una perra Liu, que es personaje de Turandot. En la ópera le va muy mal a Liu, y a mi perra Liu le fue muy mal en la vida porque se murió inmediatamente después que mi papá. Y como Turandot es una princesa que todo lo puede, que es mala y gana, muy mala. Dije, se va a llamar Turandot. ¿Te fijas cómo la música está también en todo lo que tú sí, haces? Mira, sí. Ya sabes, Mi Paradero, canción Sí. del Frente, Sellado con un beso, los capítulos, Sí, la portada sí. del Sargento Pimienta, Es tus cierto. perros, o sea, ¿tú oyes música cuando escribes? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando escribo, oigo música seria. Puede ser ópera o puede ser mucho Mozart, o puede ser cello, Brahms. Y si no estoy trabajando, entonces estoy oyendo lo que me da la gana. Ana Desde Mari. rock, lo que se les ocurra, que Claro. tiene que ver con mi vida, con mi adolescencia, con ese mundo, ¿no? Pero también oigo zarzuelas, por ejemplo. Claro. Qué cursi, ¿no? No, es maravillosa Me la encantan. zarzuela. Pues maravilloso, Ana Mari, que estés combatiendo los demonios de la depresión con la escritura que nos halaga a nosotros y esperamos estos nuevos libros. Muchos Ay, gracias. Perros, muchos libros de cuentos, música, la novela, de perros, todo. de ópera, todo. Gracias, amigos míos. Muchísimas Gracias, Carlos, gracias, Ana Mónica, Mari. querida. Un placer muchísimas tenerte gracias. aquí. Gracias por acompañarnos en Palabra de Autor. La depresión puede convertirse en una enfermedad grave, de la que se salva uno con el tiempo y con los tratamientos apropiados, tengámoslo por seguro. La única secuela que deja es el convencimiento de haber cruzado a otro mundo, un mundo solitario y agreste, más frágil y amargo que este. Quien ha pasado por una intensa melancolía tuvo un yo empobrecido, listo a recibir cualquier tipo de tormento. Pero el momento en que el yo se reintegra a su vida pasada, la naturaleza anterior adquiere de nuevo su firmeza y su potencial, aunque siempre sellada por las ambivalencias, las incompetencias y demás fallas y disturbios personales. Lo importante, sin embargo, es regresar como quien viene de otro lado, de otra región, transformado en una persona mejor. La existencia se ha enriquecido con la crisis. Se intensifica el poder de observación y se constata una sensibilidad más despierta. Lo mejor, acaso, es que se ha aprendido un poco más de qué demonios estamos constituidos. Y entonces, ¡que viva la paz! Aunque sea por un rato.